Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os quiero hablar de 5 libros que leí antes de los 30 años y causaron tal impacto en mí que todavía no los he olvidado. Son 5 libros para mí inolvidables, por eso quería recomendároslo. Realmente es que estos 5 libros tienen algo en común y es que tratan de personas que se sienten excluidas y es una manera de conocer la diversidad. Para mí la diversidad es que cada individuo somos totalmente diferentes y eso es una gran riqueza. Somos diferentes, pues morfológicamente, porque tenemos diferentes culturas, razas, religiones, diferentes sentimientos de tipo sexual, nos sentimos pues cada uno de una forma distinta. Y esto, para mí, esta diversidad siempre he considerado como algo maravilloso de la condición humana. Por eso estos libros me impactaron muchísimo y voy a pasar a deciros cuáles son. El primero de los libros es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Este libro es una aventura de unos niños que viven en un pueblecito al sur de los Estados Unidos y además es una aventura veraniega. Se trata de 2 hermanos, de Jim y de Scott, que son muy movidos porque son chicos muy inteligentes. Un verano conocen a otro niño y lo incluyen dentro del grupo y formarán un trío de aventuras y de juegos. Este niño es Dill. Dill representa menos edad de la que en realidad tiene y él, cuando se presenta a Jim y a Scott, les dice que soy pequeñito, pero sin embargo soy mayor. Y además sé leer. El nombre que tiene Dill es incluso más largo que el propio niño. Jim y Scott se llevan tan solo 5 años. Scott es la niña y es súper inteligente y, como dice Jim, aprendió a leer desde que nació. Dill, el nuevo amiguito, para hacérselo interesante, les cuenta que ha visto la película de Drácula y por eso Jim decide incluirlo en el grupo, porque le parece un niño interesante, ya que ellos acababan de leer también Drácula. Para hacérselo interesante, les propone Dill el intentar hacer salir de su mansión a un chico, a Bob, que fue encerrado de por vida por su padre porque había cometido pues las típicas gamberradas de adolescente. Su padre era un ser muy religioso, una persona muy estricta, incluso se dice en el pueblo que Bob ha permanecido encadenado todos estos años. La mansión les causa mucho miedo y esta circunstancia pues también les llama mucho la atención a este grupo, a este trío, calavera diría yo, y deciden hacer una apuesta a ver quién es capaz de entrar a la mansión, a esta mansión tan misteriosa y que les causa tanto miedo, y sacar a Bob. Para mí esta ya es la primera referencia a un ser excluido, a un ser diferente que causa miedo precisamente porque es desconocido. La referencia a Bob. Pero la novela va a profundizar mucho más en otros temas, como es el tema tan candente del racismo. Cuando un chico del pueblo, Tom, que es de raza negra, es acusado de la violación de una mujer del pueblo. Estos pueblos son pueblos que prácticamente todos son como familia, son muy conocidos y claro, puede cometerse el error de juzgar antes de realmente conocer los hechos. Aquí Harper Lee rompe una baza porque todo el mundo sea igual ante la justicia, independientemente de cuál sea su condición, raza, sexo, país, etc. Harper Lee, para hacer el personaje de Atticus, que es el padre de Jim y de Scott y que es el abogado que va a tener que defender a Tom frente a todo el pueblo y frente a todos, se inspiró en su padre. Atticus es un hombre íntegro, un hombre que es querido por todos y respetado. Y además yo no puedo dejar de haceros referencia a la película de Matar a un ruiseñor, que es también súper bonita, donde Gregory Peck hace y lo clava, por lo menos para mí,
el papel de Atticus. Pero es que Harper Lee se basó en todo lo que conocía para hacer esta novela, ya que una de las cosas que más me llama la atención es que el personaje de Dill se basó en un amigo que ella tenía de juegos cuando era pequeña en su pueblo, en este pueblecito de Alabama donde se crió Harper Lee, y es Truman Capote. Truman Capote también tenía una estatura inferior a la edad que le correspondía y fueron grandes amigos y su amistad llegó muy lejos. Tanto que cuando se hicieron mayores, Harper Lee y Truman Capote se marcharon a Nueva York cada uno a hacer sus carreras y al poco tiempo, en 1960, fue cuando Harper Lee publicó Matar a un ruiseñor y tuvo muchísimo éxito con esta novela. Truman Capote tardaría un poquito más, pero es que Harper Lee ayudó a Truman Capote a todo el proceso de documentación que él tuvo que utilizar para hacer su novela A Sangre Fría. Y es que A Sangre Fría la basó en un hecho real y es un terrible asesinato que había ocurrido en esos años. Harper Lee, sin embargo, se sintió muy defraudada cuando Truman Capote, en la novela de A Sangre Fría, que por cierto la tengo por aquí, su dedicatoria simplemente le dijo con mucho amor. Para ella resultó muy escueta esta dedicatoria después de todo el tiempo que invirtió en ayudar a Truman Capote para todo el proceso de documentación y bueno, no sé si le daría además otras ideas. El caso es que esta amistad se rompió. Truman Capote hizo una fiesta que fue memorable en 1966 cuando se publicó A Sangre Fría y sin embargo Harper Lee ya no asistió a esta fiesta y a partir de ahí se enemistaron. Fueron dos luchas de ego, dos grandes escritores que acabaron enfrentados. Truman Capote murió mucho antes que Harper Lee, que ya murió con 88 años y ella al cabo de los años hablaba muy mal de Truman Capote y decía que era un ser muy egoísta y además rozando casi la psicopatía. El caso es que Truman Capote escribiría muchas más novelas aparte de A Sangre Fría, como Desayuno con Diamantes, novelas que fueron muy famosas y sin embargo Harper Lee solo escribiría una. Truman Capote pretendía con esta novela hacer una novela tipo periodística basada en hechos reales, pero al final le salió una novela totalmente de ficción. Y sin embargo, Harper Lee, que pretendía hacer una ficción, como se basó tanto en la vida del pueblecito y en lo que ella muy bien conocía, más que una novela de ficción, parece realmente basada en un hecho real. Y la siguiente de las novelas que os quiero recomendar es Frankenstein de Mary Shelley. Esta novela os la tenéis que leer sí o sí, si no la habéis leído todavía. Realmente en esta novela se tratan muchísimos temas. Es una novela que Mary Shelley escribió con tan solo 18 años. La madre de Mary Shelley era Mary Wollstonecraft. Esta mujer fue muy conocida porque hizo la vindicación de los derechos de la mujer. Fue una de las primeras, o yo diría que la primera autora que escribió cuáles serían los derechos y las obligaciones de las mujeres. Su historia también es tremenda. Esta mujer se quedó embarazada de un hombre casado, estuvo a punto de suicidarse, menos mal que no lo hizo, y después rehizo su vida, se casó con el padre de Mary Shelley, pero el problema es que en el posparto se murió, con lo cual Mary Shelley realmente no llegó a conocerla. Pero es que la vida de Mary fue atormentada y fue muy dura desde el principio, que se quedó sin madre. Su padre se casó con otra mujer y ella se sintió muy rechazada por la nueva mujer de su padre. Conoció al amor de su vida y se escapó con él cuando tan solamente tenía 16 años. Este estaba a su vez casado, la dejó embarazada y también dejó embarazada a su mujer simultáneamente. Mary Shelley perdió este niño y esta pérdida también le afectaría muchísimo. Tan solo tenía 16 años y fue ya cuando tenía 18 años cuando la hermana menor de Mary Shelley salía con Lord Byron
cuando éste les invitó a Suiza, a una mansión que era de su propiedad, a pasar un fin de semana pensándose que iban a disfrutar del sol y de la buena temperatura. Sin embargo, fue el llamado año sin verano y ese tiempo tan oscuro pues les hacía que se quedaran frente a la chimenea, encerrados y hablando de diferentes historias. Y así es como surgió el escribir Frankenstein. Cuando ella escribió Frankenstein, realmente estaba hablando de todos los sentimientos que ella tenía de rechazo, porque cuando su padre se volvió a casar, ella acusaba a su madrastra de que se había distanciado por su culpa de su padre. Aquí Mary Shelley nos va a plasmar lo que siente un ser que se siente totalmente rechazado incluso por su propio padre. El sufrimiento que tiene Frankenstein, que como sabéis ha sido creado por el doctor Frankenstein con restos de cadáveres y él le ha dado vida, es el sentimiento de un ser marginado que nadie lo quiere, ni siquiera su propio creador, ni siquiera su propio padre. Él está atormentado y siempre pensando por qué su padre no lo quiere. Esta novela hace muchísimas reflexiones, hace reflexiones sobre el bien y el mal, hace reflexiones sobre los seres excluidos, también hace una reflexión sobre la paternidad responsable. Y otra de las novelas que leí antes de los 30 años y que me impactó muchísimo fue Carrie de Stephen King. Como sabéis, Stephen King es uno de los autores que más novelas de terror ha hecho. Tiene una producción literaria extensísima y Carrie fue, sin embargo, su primera novela. He encontrado en Carrie muchísimas similitudes con Frankenstein. Es una chica atormentada, su madre la tuvo realmente sin desearla porque fue fruto de una relación antes del matrimonio y esta mujer que tenía muchos perjuicios de tipo religioso y de tipo social cría a Carrie como si Carrie realmente tuviera la culpa de las acciones que ella había cometido. Así Carrie crece sin amor, crece maltratada, tanto física como psicológicamente, y Stephen King también le da poderes a Carrie. Es un ser monstruoso, un ser diferente, como el caso de Frankenstein, porque es capaz de mover los objetos con su mente, tiene el poder de la telequinesia. Carrie está buscando el amor en todos sitios, busca el amor en sus compañeras del instituto, ya que en su casa no lo tiene, sin embargo tampoco lo consigue. Sus compañeras la ven diferente, la acosan, la maltratan, se ríen de ella y ella no consigue que nadie la quiera ni la apoye. La convierte al final en un ser vengativo, como es en el caso de Frankenstein. No os perdáis Carrie, si habéis leído otras novelas de Stephen King, fantástico, porque es muy buen escritor, pero si no he leído todavía ninguna de él, pues Carrie sería la mejor para empezar, porque además es su primera novela. La siguiente de las novelas que os quiero recomendar es Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kesey, que la publicó en 1962. Ken se ofreció voluntario para participar en un estudio que se estaba haciendo en un psiquiátrico con drogas psicodélicas tipo LSD, tipo mescalina, pues para investigarlas cómo serían sus aplicaciones terapéuticas. Estuvo conviviendo en el psiquiátrico pues con todas estas personas que tienen problemas mentales y de ahí recogió muchísimo material y decidió hacer Alguien voló sobre el nido del cuco. El protagonista de la novela es Radley McMurphy. Este golfo, que ha sido condenado por todas sus gamberradas a pasar un tiempecito en la cárcel, decide escaparse de la misma haciéndose el loco. Y por esto será por lo que es ingresado en el psiquiátrico. Cuando llega al psiquiátrico se encuentra que este psiquiátrico es una auténtica dictadura y que está organizado por una enfermera muy corpulenta, muy poderosa, que es la enfermera Ratched. Esta enfermera es el ojo que todo lo ve y todo depende de ella.
cuando ya Radley llega al psiquiátrico, va a desestabilizar toda la organización de la enfermera y aquello sí que se va a convertir en una batalla campal. Os lo recomiendo mucho, tiene muchísimos puntos de humor y nos va a hacer ver otra de las facetas del ser humano y son aquellas personas que tienen enfermedades mentales. Y el último libro que os quiero recomendar y que para mí es uno de los libros inolvidables que leí antes de los 30 años es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson fue un adelantado a su tiempo. Él la publica en 1886, cuando están llegando a su fin la época victoriana, que había sido una época pues muy marcada por el puritanismo. Estamos dejando paso a una época mucho más liberal, donde está apareciendo con mucha fuerza una nueva clase social que es la burguesía, debido a que ha aparecido también la revolución industrial. Entonces, hasta ese momento siempre se hacía referencia al bien y el mal como una referencia de tipo bíblico, con connotaciones religiosas. Sin embargo, Robert Louis Stevenson fue un adelantado a su tiempo, porque fue el primero que habló en esta pequeña novelita del bien y el mal desde otro punto de vista, desde un punto de vista más psicológico. En este caso, el Dr. Jekyll, que es un ser bueno, honrado, amable, se transforma en Mr. Hyde cuando toma unos fármacos. Es decir, cuando se producen unos cambios de tipo neurológico totalmente físicos en su mente. Se podría decir que incluso se adelantó Stevenson a Freud, cuando Freud habla del bien y el mal como algo también de tipo psicológico y como toda la dualidad que todos los humanos llevamos dentro. Como dicen siempre, el angelito y el demonio que te están sugiriendo cosas diferentes que al fin y al cabo tú tienes después que elegir. Freud desarrolló también una teoría que es la teoría de las pulsiones, que hace referencia a que los seres humanos, cuando van a cargarse de mucha energía negativa, una forma de canalizar toda esta energía negativa se puede hacer mediante las creaciones, pintando, escribiendo, haciendo ejercicio, teniendo relaciones sociales. Es una teoría, la verdad, que es muy interesante, la teoría de las pulsiones de Freud. Stevenson murió muy joven en una isla del Pacífico. Fue un chico que le encantaba leer, que le encantaba escribir, escribió muchísimo. Todas sus novelas se deberían de leer antes o después de los 30, como por ejemplo La isla del tesoro. Era un ser muy imaginativo y Borges decía que lo admiraba mucho y que siempre estaba releyendo las memorias de Stevenson. Era una broma que él gastaba porque realmente no existen ningunas memorias, sino que Borges dice que en todas las novelas de Stevenson ve una gran carga autobiográfica y que le encantaba releerlo siempre. Stevenson viajó muchísimo y finalmente muere en una isla del Pacífico, y en su tumba los samoanos le pusieron que era un contador de cuentos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Os agradezco muchísimo todos los comentarios que siempre me hacéis en el canal, porque de verdad eso es lo que más me impulsa y me motiva a seguir grabando estos vídeos, y me encantaría que me dijeseis qué novelas para vosotros han sido inolvidables y que leísteis antes de los 30 años. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Lo que nos hace realmente felices no es tener las cosas, sino desearlas.